Bienvenidos a otro episodio del podcast de Esto se trata. Hoy no vamos a hablar solamente de plata, sino vamos a hablar un poco más incómodo y necesario. ¿Cómo pensamos que usamos el dinero el día a día y qué tan conscientes somos? Bueno, pues antes, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Súper bien, Daniel. Gracias por el espacio y poder compartir también un poco. A vos, gracias por estar acá. Realmente me pone muy contento hacer este episodio para hablar de diversos temas financieros que creo que hoy en día no se conversan lo suficiente, por más de que aparenten que sí. Y bueno, para darte una breve presentación, antes de preguntarte algo, es Marcelo González, parte de la financiera paraguayo-japonesa, gerente de marketing y sostenibilidad. Y bueno, además están en proceso de convertirse en banco. Y, y bueno, voy directo a preguntarte lo que te dije luego que me da a mí mucha duda de por qué se llama la financiera paraguayo-japonesa. Bueno, Financiera Paraguayo-Japonesa utiliza ese título, esa denominación a partir de lo que es su historia, ¿verdad? Es una entidad que nace con un componente accionario donde la gran mayoría eran descendientes japoneses de la primera oleada de japoneses que vinieron, que emigraron acá a Paraguay y en respeto a eso, ellos obviamente trajeron todo lo que es su filosofía de trabajo, sus valores culturales, milenarios, y vieron en Paraguay una tierra realmente de oportunidades, de trabajo, del cariño de la gente, de la resiliencia, y, y tomaron la decisión de fusionar muy directamente, ¿verdad? Esas dos culturas y lo hemos mantenido hasta el día de hoy porque consideramos que es lo que representa mejor el desarrollo y la historia que hemos tenido, ¿verdad? En estos casi 30 años. Entiendo. Bueno, ¿cómo resumirías esa mezcla que tenés hoy en día? Que es lo que yo te consulté la última vez que hablamos. ¿Cómo mezclas marketing con sostenibilidad de una forma bien práctica? Qué buena pregunta esa. Y tengo que hacer un poco, inevitable hacer un poco de historia para comprender porque es algo que de forma recurrente me consultan, ¿verdad? Que parece casi una dualidad, ¿verdad? Casi el yin y el yang, parece, ¿verdad? La realidad es que en el desarrollo del tiempo, el marketing ha pasado por muchas etapas, desde lo que sería la época de los 60, los 70, donde básicamente las grandes marcas o las marcas que se permitían utilizar o tener un departamento de marketing em, eh, tenían como premisa el producto, o sea, si el producto era lo suficientemente bueno o de calidad o entregaba un valor referente, era suficiente. Entonces, bajo esa prédica, el producto era la referencia total de una marca. En el desarrollo que se viene transitando con la tecnología, Internet, obviamente la demanda aumentó, las oportunidades, las ofertas aumentaron, entonces comenzó a establecerse estrategias como la de diferenciación, ¿verdad? Que hasta hoy en día yo creo que es una de las mejores estrategias para cualquier producto o servicio que pueda haber a nivel mundial, ¿verdad? En esa búsqueda de diferenciarse, hay algunos que apuestan a un producto con un buen costo, otros que apuestan a un producto que mantienen esa filosofía de un producto de calidad extraordinaria, o una metodología de venta muy ágil, muy directa, o algunas que apuntan a una promoción muy agresiva y constante y muy cerca de lo que se llama mercado objetivo, nicho, ¿verdad? Porque al no estar ya tan sujeto a un solo producto, especializarse en un segmento, entender bien ese segmento, también es una estrategia. Entonces, todas estas aristas, especialmente la parte de costos, es la que fue provocando también de que haya como una carrera, donde cada vez, obviamente, las marcas buscan y buscaban, ¿verdad? Competir.
por precio, por características. Y en ese sentido se saltaban algunos requerimientos éticos, ¿verdad? Y ahí comienza a evidenciarse hace unos cuantos años, décadas atrás, prácticas irregulares, por decirte, en la contratación de mano de obra, con finalidad, obviamente, de reducir costos, también un impacto medioambiental desmedido o muy Sí, negativo, sí ¿verdad? tendríamos que resumir, y por lo que voy entendiendo, es una forma de hacer marketing de repente un poco más ética, Exactamente. un poco más humanizado, digamos, sin tratar de justamente de saltarnos, porque te digo como experiencia personal, de repente nos desesperamos todos por hacer marketing y es darle para lo que salga, porque esta promoción tiene que salir como sea, de la forma que sea. Y por lo que entiendo es un poco más, no tanto saltarse los procesos, un poco más de estructura y de mantener esa ética humana en el proceso, ¿verdad? Totalmente. Y le sumo otra vez al término que me parece exacto que utilizaste. Y al tener eso dentro del mapa, por decirte, de la hoja de ruta, también te abre posibilidades. Porque cuando vos sos mucho más consciente del impacto que genera tu desarrollo económico, eh, vos podés apostar de repente por aristas como educación financiera, inclusión financiera en nuestro caso, ¿verdad? También podés abogar por eh, productos financieros sostenibles, el caso nuestro, por decir, de bonos temáticos, bonos sostenibles. Entonces, eso muy probablemente no iba a estar eh, tan en la hoja de ruta o tan en el mapa si es que no teníamos esa sensibilidad de mirar estos aspectos más allá de la parte económica, ¿verdad? Y otras marcas también lo están haciendo y nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, quiero pasar un poco a hablar de paradigmas. Ok. A ver, cuando nos enfrentamos todos los días nos enfrentamos, digo, porque hoy en día yo le veo un poco agresivo al mercado financiero. ¿Cuáles son las ideas que más daño pueden hacer a las finanzas personales con que vos te podés encontrar en el día a día? Bueno, para ir un poco por capas, ¿verdad? Ujú. Eh, la cuestión del abordaje o de la oferta financiera que hay dentro de nuestro país, yo lo veo que es de una manera natural, ¿verdad? El país macroeconómicamente está en un proceso de crecimiento, si mal no recuerdo, Sí, podríamos estar como el país con mayor crecimiento en lo que es de manera regional, ¿verdad? O por ahí muy cerca. Entonces, eso genera, o sea, hay un motor económico que está girando y también ciertas facilidades de poder aperturar emprendimientos, pymes. Todo eso hace que definitivamente el nivel de consumo y el nivel de oferta aumente. Entonces, naturalmente, detrás del consumo, de la oferta, de las inversiones, hay una estructura financiera que va a ofertar, ¿verdad? Entonces, muchas veces cada una de las entidades tiene su forma y tiene su mercado y ese mercado en sí tiene sus características de cómo abordarlo, ¿verdad? Eh, para ir un poco más al punto de estos paradigmas que mencionas, yo considero que la relación que uno tiene con el dinero es uno de los puntos, yo creo que desde la educación temprana, ¿verdad? De la familia, el colegio, o quizás lo que se percibe en esa edad inicial, incipiente, es lo que termina formando de alguna manera algunas creencias y algunos puntos y comas, por decirlo de alguna manera, que hace que esa relación de repente no sea la más sana ahora.
por decir algunos, citar algunos ejemplos, ¿verdad? Muchas personas inclusive tienen el pensamiento que de repente eh, hay que estar en una necesidad, por ejemplo, para retirar un préstamo. O que la tarjeta de crédito es un producto nocivo, ¿verdad? O que de repente la única forma de rentabilizar el dinero es a través de un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, y eso de repente cuando se suman los condimentos sociales y de repente uno recurre o escucha comentarios de personas que quizás no sean las más diccionadas en el tema, eso termina generando creencias que no son exactas, ¿verdad? Y que distorsionan el accionar que uno tiene y definitivamente eh, algo que empezó más o menos difícilmente termine bien, ¿verdad? Entonces, inclusive con éxito, ¿verdad? Porque también vemos que de repente hay empresas que le van muy bien durante un buen tiempo y luego la falta de previsión o decisiones quizás impulsivas llevan a que eso después se desmorone, ¿verdad? Entonces, es la suma de muchos factores internos y también de la coyuntura lo que produce esa sensación de que de repente la finanza es casi algo abstracto, ¿verdad? Y se vuelve de repente algo abstracto, ¿verdad? Y de acá quiero hablar puntualmente de dos cosas. Antes de que me hable un poco del método CICEAR, que sé que es algo que puede servirle a muchas personas, quiero hablar de cosas básicas de la tarjeta de crédito, que yo creo que es el producto que la mayoría se encuentra, ¿verdad? Porque podemos hablar de préstamos de pymes, podemos hablar de préstamos empresariales, que verdaderamente las personas que se enfrentan con ese préstamo una cantidad muy reducida. Entonces, mira, y te quiero explicar cosas que de repente yo sé, cosas que de repente yo no sé, pero ¿qué es la fecha del cierre, por ejemplo, en una tarjeta de crédito? ¿Qué y por qué es diferente a la fecha de vencimiento? Ok, ok. Bueno, primero me encanta que empecemos con tarjeta de crédito porque yo soy un férreo defensor de la tarjeta de crédito y eh, sigo diciendo que en mi consideración es el mejor producto que existe a nivel de cartera activa, o sea, de producto financiero. Eh, y le sumo a estos dos elementos una explicación rápida de cómo funciona en general una tarjeta de crédito para que tenga sentido este tema del cierre y este tema de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Primero que nada, la tarjeta de crédito es un instrumento que permite financiar compras, ¿verdad? Esa financiación se apunta a dos tipos de características de compra, ¿verdad? Uno es a corto plazo, que es básicamente, vamos a decirle de alguna manera, una mensualidad, aunque el término no es exacto, ¿verdad? Porque justamente el cierre tiene una brecha de tiempo donde es una especie de vacío, entonces parece ser una complicación, pero en realidad es una ventaja cuando uno maneja justamente ese dato, ¿verdad? Y no quiero dejar de tocar el tema de las compras también a largo plazo, ¿verdad? Que es la cuestión de la cuota sin intereses, que también tiene su formulación y yo también tengo mi recomendación al respecto, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente la tarjeta se le asigna una línea. Vos solicitas una tarjeta o una entidad te ofrece una tarjeta de crédito, te asigna una línea. Esa línea de crédito está supeditada a básicamente tu nivel de endeudamiento, o sea, el nivel de deudas que tenés en el sistema y tu nivel de ingresos comprobables, ¿verdad? O sea, lo que podés demostrar básicamente. Y hay también categoría de tarjetas que tienen más beneficios, obviamente a más línea, se asume un mayor consumo, por lo cual hay más posibilidad de ofrecer más beneficios, ventajas, ¿verdad?
porque obviamente hay una retribución, ¿verdad? Em, Cuando uno consume la tarjeta, cuando uno utiliza la tarjeta, no es realmente el día cero. El día cero es el día posterior a la fecha de vencimiento de la deuda. O sea, si vos retiraste una tarjeta de crédito, no lo estuviste utilizando y llegó una fecha, no sé, el 15 del mes, no es que el siguiente 15 es tu vencimiento ni tu cierre. Los cierres todas las entidades tienen políticas distintas, pero básicamente estamos hablando de 20 días. O sea, Ok. para ir así rápido y pronto serían básicamente 20 días. Esos 20 días lo que contabiliza es desde el momento posterior al vencimiento. O sea, si la tarjeta venció el 5, por decir, de noviembre, a partir del día 6 es tu día cero. Y la fecha de cierre probablemente va a ser aproximadamente el 23, el 24, dependiendo de si es un día hábil o no, ¿verdad? Entonces, en ese lapso, todas las compras que vos realices es tu deuda de ese periodo, ¿verdad? Y ese periodo es lo que finalmente va a repercutir en dos datos, ¿verdad? Que es lo esencial manejar. De vuelta decimos, es responsabilidad de la entidad informar cuándo es la fecha de vencimiento y la fecha de cierre. La fecha de cierre es realmente el dato clave. ¿Por qué? Porque de ahí nace tu responsabilidad y tu obligación con el pago de esa deuda, ¿verdad? Entonces, llegaste a la fecha de cierre, suponete que usaste, no sé, 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Ok. Entonces, tu monto al cierre es 5 millones de guaraníes. Ahora vas a pagar 5 millones de guaraníes siempre y cuando pagues entre la fecha del cierre y el vencimiento. O sea, Correcto. en ese lapso vos tendrías las posibilidades de seguir utilizando la tarjeta, no te afecta tu línea, no te afecta tu línea de crédito disponible y básicamente esos días son, vamos a decirle de alguna manera, de gracia, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre y Tengo cuando... una pregunta ahí directo. ¿Qué pasa si un día después del vencimiento, o sea, ya venció la deuda, Sí, el interés se me empieza a cobrar a partir de ese día o a partir de corren los intereses a partir de la fecha que yo usé la tarjeta? bueno, depende un ¿Cómo, poco, cómo, depende un cómo poco de la... correrían los intereses Sí, ahí? Y ahí, esto te digo yo porque yo me manejo con débito automático, entonces cuando hay algún error del banco, porque me pasó con dos sí. bancos en estos 3 meses, que interés por mora, interés por no sé qué, y yo tengo saldo y todo débito automático, entonces no entiendo cómo por 1 o 2 días que el débito automático falló y no se ejecutó, se genera una deuda de 100.000. Mm, Entonces ahí yo digo, espera un poco, ¿de cuándo empieza a correr este interés si yo 2 días nomás lo que me atrasé? ya. Bueno, primero hay una tasa que es importante también aclarar, que es la tasa de interés propia de la tarjeta, que es una tasa regulada, ¿verdad? Una tasa que tiene parámetros que estableció el Banco Central y que anteriormente eh, eran tasas distintas, etcétera. Hoy hay vamos a decirle, un tope, ¿verdad? Entonces, eso adicional a lo que mencionaba, de que es un buen producto financiero, de vuelta tiene una tasa relativamente baja comparado, por decirte, con un préstamo directo, o por lo menos en la mayoría de los casos. Esta tasa que vos mencionás de mora se produce porque justamente o sea, no se financió la deuda. O sea, al no abonarse y no tener un pago mínimo, entonces estás incurriendo en la tasa propia de la tarjeta y en un costo de morosidad porque técnicamente estás en mora, ¿verdad? Pagos parciales ya cortan o sea, ya reducen, por decirte, el impacto de eso que mencionabas como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con conceptos como pagos mínimos o pago parcial o pago abierto, dependiendo de la entidad. Pero básicamente lo que pasa cuando vos no abonas absolutamente nada a la tarjeta es que
el interés propio de la tarjeta más el interés de estar vencido a la deuda, porque es una deuda que no ha sido pagada, ¿verdad? En el Ujú. tiempo establecido, se generan cargos de mora que están más relacionados con la gestión posterior a esa cobranza probablemente, ¿verdad? O sea, definitivamente, si estás en mora, no sé, puede ser en el día o puede ser en un plazo prudente que te van a llamar de un departamento de cobranza a consultarte una fecha de pago, etcétera. Entonces, obviamente hay mano de obra y todo lo que conlleva ese adicional. Entonces, muy importante el punto porque justamente esa es la situación que hay que evitar al máximo, ¿verdad? Por eso inclusive la gente también dice el pago mínimo, lo ven casi como ¿Qué es algo el pago mínimo? extremadamente negativo. El pago mínimo es como decir, voy a frenar esa morosidad. No tengo todo el fondo o los fondos que necesito para poder abonar la deuda al cierre, porque son distintos montos, ¿verdad? Está la deuda al cierre, que es el cierre que hablamos anteriormente, Sí. y está la deuda total, porque yo pude haber tenido ya una colita el mes pasado o pude utilizar inclusive después del cierre. Entonces, son dos montos que normalmente son diferentes, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que busca el pago mínimo es postergar esa generación de morosidad o de costos adicionales por mora y frenar la mora, pero no frena la tasa de interés de financiación. Claro, entonces serían dos tasas de interés, una tasa de interés por mora y una tasa de interés por financiación. Sí, normalmente el de mora, bueno, en algunas entidades es un porcentaje, en algunos es un costo que viene, por decirte, tantos días, un costo fijo, ¿verdad? Ujú. Depende mucho de la tarjeta, depende mucho de la entidad, pero insisto con la aclaración, el pago mínimo es una forma de atajar esa morosidad, pero todo el resto que quedó sigue siendo financiado, ¿verdad? Claro. Entonces, Sigue acumulando sí. intereses por más que vos estés pagando el pago mínimo. Sí, pero eh, es mucho mejor que no pagar el mínimo. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de calificación de pago, después también obviamente los costos son mayores y no es necesariamente una mala práctica el pago mínimo, pero sí tiene que ser un hábito limitado a emergencia. No alcancé a pagar la deuda al cierre, bueno, voy a pagar el mínimo porque es lo que puedo pagar, es mucho mejor que no pagar. Y luego el próximo mes me voy ordenando para poder ya ir bajando la deuda capital, que sería la deuda al cierre, ¿verdad? O sea, básicamente eso. Entiendo. Y, no, a ver, yo personalmente no, yo estoy muy en contra de vivir pagando el pago mínimo, ¿verdad? O Totalmente. sea, si yo personalmente, y esto es algo que así fui yo enseñado, ¿verdad? Si vas a usar tu tarjeta de crédito, es algo que vas a pagar a fin de mes, ¿verdad? Si vas a usar la tarjeta de crédito, usar por los beneficios, usa máximo para financiar, pero cuotas que vos sabés que vas a poder pagar, ¿verdad? Sí. No, y usarlo para negocios y para salud, eso mayormente. O sea, esa es la Esa, figura que... esa es la figura que a mí me dieron, ¿verdad? ¿Vos los productos financieros usás para hacer negocios o porque no tenés cómo pagar tu salud? Ok. No usás, eh, sino, si estamos hablando de prestar dinero ajeno, ¿verdad? Porque eso es la tarjeta de crédito, vos estás prestando dinero del banco. Qué bueno que tocaste ese punto. Porque, bueno, algunas consideraciones, ¿verdad? Primero que nada, mi recomendación viene más de lo que se ve comúnmente en el mercado. Lo que vos mencionás es lo ideal. O sea, si vos podés pagar no solamente tu deuda al cierre, a la fecha del cierre, sino podés pagar tu deuda total, la tarjeta, literalmente, el costo de mantenimiento sería básicamente, y del seguro lo que tendrías que pagar mes a mes, ¿verdad? Que dependiendo de la tarjeta,
no llega a ser un monto demasiado alto, ¿verdad? Considerando los beneficios que puedes tener como descuentos y cuotas sin interés, ¿verdad? Totalmente. Pero de vuelta, lo que para mí es importante es eh, destruir, por decirte, esa idea de que yo no tengo todo lo que debo en la tarjeta, por lo cual ya al primer mes o segundo mes que no tengo esa deuda, ya estoy contra la pared y no tengo nada que hacer. No, o sea, hay salidas. Una salida parcial es la que mencioné y depende mucho también de tu nivel de hábitos, ¿verdad? Porque el efecto de bola de nieve normalmente se da cuando se comienzan a sumar estos detalles y después uno recién lo visualiza cuando ya está demasiado grande esa bola de nieve, ¿verdad? Pero me gusta que menciones esas referencias que te inculcaron o que vos fuiste absorbiendo, ¿verdad? Yo creo que, o por lo menos es la premisa que yo llevo para reforzar mi punto de que es un muy buen producto, es de que la tarjeta de crédito no necesariamente tiene una categoría. O sea, cuando nosotros hablamos por decir, yo esta tarjeta de crédito la voy a utilizar exclusivamente para cuestiones de salud o exclusivamente para emergencias, no es que esté mal, es que te estás perdiendo la oportunidad. El término que utilizaste creo que fue que es un dinero ajeno o un plata. Es Bueno, que es dinero ajeno que estás prestando totalmente. hasta que pagues. Ahí viene el punto. Y te lanzo así el eslogan básicamente de a dónde quiero ir. Cuando, cuando utilizas el dinero, vamos a decirle otra persona, en el caso de una entidad es el dinero de los ahorristas básicamente, ¿verdad? Eh, y no tu dinero lo puedes estar invirtiendo, lo puedes estar trabajando en mayor o menor medida, de acuerdo a tu posibilidades de riesgo, de asumir riesgos o del entendimiento que tengan con productos financieros. Entonces, si nosotros estamos hablando de que la tarjeta de crédito te permite utilizar un dinero, bien, volvemos a aclarar, no es tuyo, entre paréntesis, ¿verdad? Ujú. Pero el tuyo está trabajando en un, por decir un ejemplo, un fondo mutuo o un ahorro programado o en un CA, es como que le estás generando rentabilidad a tu dinero propio, por decirte, tu ingreso generado por vos, y estás utilizando el dinero de otras personas o de otro origen Ujú. em, que te permite, o sea, ni siquiera tenés que pagar en el momento, tenés un plazo para pagarlo, tenés descuentos, tenés beneficios, tenés cuotas sin interés. Tiene un costo, obviamente, porque es un producto, pero con un cierto nivel de ordenamiento en tus compras, ese costo se puede mitigar fácilmente. Y si a eso adicionalmente le sumas de que tu ingreso, vamos a llamarle sueldo o rentabilidad o honorarios profesionales, lo estás invirtiendo en otro producto financiero, comienza una cuestión de que ya es demostrable de que puedes generar mucho más con eso, ¿verdad? Sí, todo esto que estoy mencionando requiere hábitos, Sí, ¿verdad? de un montón de educación financiera, Disciplina también. disciplina, un montón de cosas, ¿verdad? Que como yo te había comentado la experiencia que tuve de una persona cercana mía, eh, para acompañarle a una entidad bancaria a cancelar su tarjeta y no entendía por qué su deuda de hace 2 años de 2 millones hoy eran 6 millones y algo, ¿verdad? Porque usó la tarjeta de crédito y nunca pagó. Bueno, Pero es tanto, hay tantos de estos casos que donde no, los productos financieros, podemos llamar, al pedo, yo no le quiero asignar la culpa a nadie. claro. Lo que quiero hablar es, la realidad es que la mayoría no entiende.
la mayoría no entiende la fecha de vencimiento, no entiende desde cuándo están corriendo los intereses, cómo se hace el cálculo de los intereses. Eh, el seguro de vida, por ejemplo, la mayoría no se enteran ni lo que se le está cobrando. O sea, y eso yo te pregunto también, porque me encanta descomponer todos estos gastos de la tarjeta de crédito, Excelente, ¿verdad? excelente. ¿Qué es el seguro de vida? Bueno, muchos puntos que tocaste, considero que totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es una responsabilidad nuestra, en general, hablo en general, de todo producto financiero que esté siendo contratado por una persona, la persona sea lo más informada posible dentro también de las consideraciones, ¿verdad? Eh, refuerzo el punto de que nosotros a nivel de cumplimiento, la persona al momento de contratar el producto tiene disponible esa información de absolutamente todo lo que conlleva esa tarjeta, ¿verdad? Los costos administrativos, el mantenimiento, la renovación, el seguro de vida. Entonces, está disponible ahí. Sabemos, o sea, en la práctica, que muchas veces eso pasa desapercibido, la gente retira la tarjeta, hay una euforia, yo quiero usar ese beneficio, etcétera, ¿verdad? Pero yendo al punto del seguro de vida, bueno, básicamente el seguro de vida es la posibilidad de cancelar la deuda si es que la persona fenece o tiene alguna situación catastrófica, ahora y que ya lo que anteriormente se consideraba como un ingreso, como una certeza, bueno, desgraciadamente ya no va a poder ser así y en realidad eso es una ventaja para la persona porque es responsable de sí misma, ¿verdad? O sea, imagínate que yo retiro un préstamo y no sé, la persona más cercana es mi madre o mi hermana y me pasa algo, el banco, los ahorristas y todo el sistema, obviamente que depende de que se Se curan las cubra, deudas, claro. ¿verdad? Entonces, en ese caso, alguien lo tendría que pagar, ¿verdad? Entonces vos como que le estarías heredando una deuda, ¿verdad? No lo mejor. Entonces, y cuando hablamos de montos grandes, obviamente eso afecta a otras personas y un montón de cosas que no es lo ideal, ¿verdad? Y que no debería ser así y al momento de que suceda esa cuestión, se aplica ese seguro que es de cancelación de deuda. Me surgieron más ahora esta Sí. pregunta, nunca lo imaginé. Si ¿existe codeudoría en tarjeta de crédito? Hay una figura que es nosotros le llamamos tarjeta adicional, Ajá, que es básicamente como una codeudora. O sea, yo soy, por decirte, el titular oficial, ajá. pero por Y decirte adicional, yo le quito a mi señora, a mis hijos, lo que exactamente. sea, ¿verdad? Entonces, quieras o no, esa tarjeta, si bien se sabe que es una tarjeta que lo va a utilizar probablemente otra persona, finalmente el responsable serías vos, ¿verdad? Claro, Entonces, y es la misma dinámica que una codedoría. Una codedoría, el titular no está pagando, no está abonando y obviamente se va a ir al titular o la persona que firmó esa operación, ¿verdad? Importante también el punto de que quizás si para encontrar alguna diferencia, en la cuestión de la codedoría está más relacionado con la capacidad de pago. Entonces, la tarjeta no es necesariamente tanto el tema de la capacidad de pago, sino que muchas veces es una cuestión más práctica, ¿verdad? En los préstamos sí es como que se analiza, o sea, se le solicita una codedoría cuando ya, ya es evidente que esa persona tiene alto riesgo, ¿verdad? Y muy claro, probablemente no pueda pagar en algún momento la deuda. Entonces ahí se recurre a esa figura. entiendo. O sea que el seguro de vida sirve para cuando una persona por X motivo fallece y no, claramente no puede pagar la deuda y ahí se ejecuta ese seguro de vida que el usuario está pagando y es como que la deuda se queda en cero y no se transfiere a los familiares. Sí, así mismo. Y adicional a ese punto, que es muy importante y para seguir un poco dándole volumen a las cuestiones que son implícitas a la tarjeta y que quizás no todos conocen, ¿verdad?
es que la tarjeta adicionalmente, por decirte, en ciertos segmentos, esa tarjeta también te da otras posibilidades, ¿verdad? O sea, más allá de que sea, por decirte, los descuentos, las cuotas sin interés, el tema del seguro de vida, también te permite de repente, no sé, viajas, tenés un seguro, por ejemplo, en Europa, un Schengen, que es, por ejemplo, tomaste un vuelo, un viaje y, bueno, te pasó algo, no sé, comiste algo, te cayó mal, bueno, eso también tiene una cobertura y es una cobertura internacional y que la gente muchas veces no conoce y que es muy interesante que también lo contemplen, ¿verdad? Porque finalmente, si acá en Paraguay ya es una consideración de que, no sé, tener que ir a un hospital de repente y conlleva gastos, ¿qué sería si estás en el extranjero donde estás mucho más expuesto, ¿verdad? Entonces, eso más, bueno, en algunos casos de los premium, por decirte, también permite acceso a salones VIP y Priority Pass, etcétera, que Totalmente. son cuestiones también que suman a la experiencia. Entonces, hablamos de que eh, realmente en conocimiento es un producto que tiene sus ventajas. Obviamente, hablamos también, comentaste correctamente de que resuena y algunas veces suena muchísimo más también cuando son de repente cuestiones de morosidad o deudas gigantescas o deudas impagas. Obviamente que es de alguna manera más ruidoso eso porque obviamente la gente lo comenta y es algo que nosotros sabemos, pero en general, dentro de lo que podamos decir, es un producto que se fue curando también, ¿verdad? O sea, el nivel de morosidad hoy está bastante dentro de los rangos, así que, bueno, Bueno, el nivel de morosidad dentro de todo, y disculpame que te diga de esa manera, está un poco disfrazado. O sea, nosotros, todos sabemos que los bancos y la entidad financiera tienen otras empresas a la cual transfieren sus morosidades y eso es público conocimiento, ¿verdad? Yo no sé cómo funcionan las estadísticas en cuanto a eso, pero, y no por, no quiero mencionar nada, pero todas las empresas, todos los bancos tienen una entidad que compran sus deudas que es del mismo grupo, ¿verdad? para sumar más al punto, ¿verdad? Cuando yo me refería al mejoramiento, por decirte, del tema de la tarjeta de crédito es por la consecuencia que tuvo ese ajuste de una tasa tope. O sea, llegó un momento donde, estamos hablando probablemente 2008, 2009, cuando realmente la tarjeta era nociva, ¿verdad? O sea, básicamente la gran mayoría de la cartera estaba vencida y con altísima morosidad. Se hicieron ajustes. Sí, me acuerdo que habían memes en la época, yo estaba en el colegio todavía, pero me acuerdo que habían memes en la época de hojas que literal, no sé si eran cierto o mentira, que hasta hojas de impresión del extracto se le cobraba. Y que Sí, sí, sí. cuando hubo este cambio de reglamentación es como que se limitó la cantidad de ítems y conceptos en el cual el banco le puede cobrar a su cliente, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ese tipo de prácticas también, como te comenté, se fueron curando y mi punto final era de que realmente eh, parte de ese entendimiento del producto ha llevado a que, obviamente, no estamos hablando todavía de un ideal, ¿verdad? Pero el producto, si hablamos aisladamente de ese producto, ha tenido un mejoramiento. Ahora, otros productos como los préstamos directos y otras consideraciones, sí, de repente ya es un poco más debatible, ¿verdad? Los ratios y el nivel de deuda en general. Eso sí, podemos ser bastante observadores, ¿verdad? Y estrictos de que eh, hay que comenzar a pensar un poco más cuando uno va a asumir responsabilidad financiera, ¿verdad? Porque hablando como mercado en general, sí hay un nivel importante de endeudamiento, pero obviamente tenemos que agarrarnos también de que muchas de esas oportunidades también generan desarrollo, no es solamente consumo, ¿verdad?
estoy totalmente, justo te iba a decir algo al respecto. A mí me parece que decir que que estos productos son malos y hay que parar es mentira. O sea, yo cuando si sueno un poco crítico es porque siempre creo que se puede mejorar, ¿verdad? Totalmente. Eh, y además que yo diría que gran parte de la economía está en el apalancamiento, ya sea de empresas, de personas, o sea, de los financiamientos son necesarios para la economía en sí, luego, ¿verdad? Ahora, ¿cómo a una persona, no solamente con un préstamo bancario, con un préstamo, una financiera, con una tarjeta de crédito, eh, están los financiamientos de autos, Sí. financiamiento de un montón de cosas? Y yo no sé mucho del método CCR, ¿verdad? Si me puedo explicar un poco, a ver si Bueno, ayuda un poco a conceptualizar eh, yo cómo lo veo, todas estas deudas, auto, de tarjeta de crédito. Yo veo como que la gente interpreta que ir pagando su auto, por ejemplo, es como que no es plata que está pagando que debe, sino es más plata que habilita para gastar. mm, No sé si me explico. sí, sí, totalmente. Es como que termino de pagar mi auto el mes que viene, ya me puedo endeudar otros 5 años para cambiar de auto. Y la pregunta es, ¿qué tiene todo de malo? Necesitas quemar porque, no sé, los gastos del taller ya son más caros que lo que vale, o que cuál. No, y quiero cambiar nomás, ¿verdad? Entonces, no sé si este método, si saber que me va a hablar, puede llegar a servir para algo de esto. eh, Yo creo que, y me gustó mucho cómo lo enfocaste, ¿verdad? De la persona que ve el dinero como un fin. Porque ahí es donde de repente se dan esas circunstancias que mencionas, ¿verdad? Que dice, ya acabo de pagar todo y ya quiero otro, ¿verdad? El deseo de estructurarse y de ese progreso que viene muy relacionado con esta metodología que es lo que yo veo que le da un poco de reflexión a la cuestión de las decisiones que uno toma. No solamente a nivel financiero, sino en general personales, ¿verdad? Porque finalmente todo está de alguna manera conectado, ¿verdad? Este método lo que habla es de que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De eh, adquisición de productos, tomar una decisión, comprar una casa, retirar un vehículo, quizás ya decisiones robustas, grandes de apuesta o de financiamiento, de inversión, tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias. O sea, ¿de qué habla este método? De que nosotros eh, finalmente hay un proceso que pasa todo el tiempo con las acciones que nosotros tomamos, o las no acciones también, ¿verdad? Ante las situaciones que nosotros tenemos en el día a día, y ya sea que esa sea una situación convencional, ordinaria, o sea, una situación realmente profunda y que hoy día, bueno, voy a pensar un poco, ¿verdad? Esa situación normalmente que se nos presenta conlleva una interpretación. O sea, uno interpreta, eh, por decirte, la adquisición de un vehículo, la adquisición de una casa, o pago ahora la tarjeta, o me compro ese calzado o esa ropa que me gusta, ¿verdad? Esa interpretación, si bien nosotros pensamos que lo estamos analizando, eh, hay como un tejido autónomo que tiene que ver mucho más con lo que está dentro de nuestro sistema de creencias y tiene mucho que ver con lo que algunos llaman como la herencia que tenemos, ¿verdad? Que es Ujú. pensamientos automáticos y creencias arraigadas. O sea, lo que nosotros hemos desarrollado en la vida, desde el momento cero hasta el momento de esa situación, nos lleva a interpretar esas situaciones, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos seguros de algo,
pero en realidad tiene mucho más que ver con nuestras creencias y con nuestro pensamiento automático, ¿verdad? Y cuanto más dinámico es, cuanto más impulsivo es esta cuestión del análisis, más dual se vuelve, bueno o malo, sí o no. Y en realidad, detrás de cada una de esas respuestas están intrínsecos estos pensamientos y estas creencias, ¿verdad? Entonces, la situación es que de ese sistema de creencias nace básicamente la emoción que hay detrás, ¿verdad? O sea, no sé, estoy emocionado, dicen muchos, ¿verdad? Y estuve leyendo un artículo el otro día que me gustó mucho que decía en inglés emotion como energy in motion, o sea, energía en movimiento, porque básicamente es, quieras o no, lo que pasa cuando uno se emociona, ¿verdad? De repente uno va a una reflexión, a una meditación de una situación y se podría hablar de una energía elevada y cuando uno está en una situación así muy impulsiva, muy frenética, se habla de energía baja o de impulsos bajos, ¿verdad? Entonces, lo que genera esa emoción es que yo tome la decisión si voy a hacerlo o no, si voy a tomar acción o no. Y mucho se está hablando sobre la posibilidad de que la acción es lo que determina esa retroalimentación. O sea, si yo no tomo acción, mi sistema de creencias y mi sistema de todo lo que fui heredando, mi sistema de pensamientos automáticos que me surgen ante las situaciones, muy difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Porque voy a permanecer en un status quo donde al no experimentar no tengo resultados. Si no tengo resultados, es muy difícil que cambie esa cuestión, ese tejido subconsciente. Entonces, si bien es bastante profundo eso y no deja de ser práctico en el día a día. ¿De qué manera? Cuando nosotros, y el otro día haciendo una charla en una universidad, eh, bajaba un poco a dar ejemplos, ¿verdad?, más prácticos y en algunos dibujos animados, cuando yo era chico, había como que estaba el personaje principal y tenía así como el angelito y el diablito y esos arquetipos, ¿verdad? Y em, era como que estaba el deseo o el deseo, el querer, ¿verdad? Estaba como que más del lado oscuro, ¿verdad? Ujú. Y lo bueno, o etcétera, era muy de lo que uno podía llegar a ser, ¿verdad? Y en el medio estaba la persona. Y le comentaba a los chicos que finalmente no es ni de un lado ni del otro, sino que finalmente es lo que se podría llamar en el medio o lo que yo debo hacer, que no está relacionado necesariamente con lo que puedo hacer o con lo que quiero hacer, ¿verdad? Sino lo que debería hacer, ¿verdad? Y ahí entra mucho más el campo de la ética o de la moral de cada uno para poder justamente con un sistema de creencias, eh, con experiencia, con conocimiento, llevarte a ese o acercarte más a unas acciones correctas, ¿verdad? O que generen progreso, si le queremos poner un título, ¿verdad? Entonces, yo veo que este sistema, a las personas que le comento y en mi experiencia propia, me ha dado ese componente de última, de por lo menos hacer el contraste cuando voy a tomar una decisión, ¿verdad? O sea, definitivamente estar informado es clave, pero también de repente llevar a un campo más consciente esa decisión va a determinar de que realmente sea una cuestión que me permita a mí progresar, ¿verdad? Y no lo contrario. Em, Hay mucha, y eso es bastante irónico, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con el marketing, que el marketing muchas veces se le da esa visión de que no, eso es marketing, como que es algo que casi te impone la compra, ¿verdad?
Pero en realidad cada vez más, y en mí es mi lucha personal, ¿verdad? De buscar de que realmente eh, entre mucho más dentro del campo de la ética que de la estética, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hacer ese análisis, hacer esa introspección, comenzar por decir un ejemplo el que da, ¿verdad? Tienes un vehículo, el vehículo funciona bien, te sirve para tus necesidades y tus objetivos. ¿Es realmente necesario o es un impulso? ¿Es lo que debo o es lo que quiero? ¿Verdad? El otro día filmamos con Pau Mendonca, una psicóloga, hablamos mucho del poder de la conciencia. Y, y yo le hice esta pregunta, ¿verdad? En un formato general, porque ella es psicóloga, de cómo tratamos, cómo puedo lograr más conciencia en el otro, ¿verdad? Y ella me dice, pero un poco, vos no sos psicólogo, ¿verdad? O sea, eso es lo que mi interpretación fue, vos no sos psicólogo, vos no podés andar por ahí tratando de inculcarle conciencia a la gente, ¿verdad? Y, pero ahora te pregunto de nuevo, ¿cómo de una forma no invasiva? Porque, claro, ella me dice a mí, bueno, no puede andar por ahí a la gente extraña diciéndole, sé más consciente, sé más consciente, sé más consciente, ¿verdad? Porque primero no sos quien para decirle a otro que vos tenés más conciencia o algo, pero igual hago la misma pregunta, ¿cómo podemos hacer de una forma, ya sea como persona, como entidad, como quien sea, cómo podríamos hacerle más consciente financieramente a la gente? Me encanta el punto. Primero que, y te sumo al comentario que te hizo, yo no, o sea, por lo menos de mi óptica, yo no considero luego de que uno podría imponerle conciencia, ni ser embajador de la conciencia, ni de ninguna de esas figuras. Yo creo que parte de esa experiencia, parte de ese cambio de sistema, tiene muchísimo más que ver con la influencia. Influenciar a la gente. Cuando tu actuar como persona, como institución o como lo que consideres vos que te va a influir es consecuente con lo que dice, quieras o no te influye. Te influye porque vos ves los resultados de esa persona o de esa institución o de lo que le quieras llamar. Voy a traer dos elementos filosóficos que son japoneses y que a mí me sirvieron muchísimo y que considero de vehemencia extraordinaria porque me han permitido encontrar quizá esa respuesta a lo que estás preguntando. Uno de ellos es el Kaizen, que es básicamente la traducción sería como mejora continua o mejora constante. Y es primero destruir esa idea de que uno hay un nivel de éxito, de perfección que es algo alcanzable y de que eso es lo que hay que aspirar y que cuando uno llegue a ese punto que no sé cuál es, ¿verdad? Finalmente uno va a ser libre y feliz y todas esas cuestiones arquetípicas, ¿verdad? El Kaizen básicamente lo que dice es que la perfección es el inicio. No hay una situación donde vos no puedas mejorar, no hay una situación donde vos tengas que limitar tu experiencia, decir, no, esto ya es demasiado bueno, ya no se va a poder mejorar. Siempre hay un poco más, ¿verdad? Y eso viene mucho de la cultura japonesa, donde tuve la suerte de poder visitar este año y hablando con una persona que realizaba una función que él, para mí era un chef, ¿verdad? Pero él se consideraba artesano, o sea, la traducción sería artesano, imagínate. No dice yo soy chef o cocinero o marquetero o comunicador, él dice yo soy un artesano, porque lo que hago es una extensión de mí, ¿verdad? Hago arte. Entonces, eh, esa mejora continua o visualizar la vida de esa manera, quieras o no, te obliga un poco a decir, primero te hace mucho más humilde porque vos sabes de que, inclusive esto lo hablamos en un arte marcial que hago, que es Jiu-Jitsu, ¿verdad? Que también es de origen japonés, de que
no hay una situación, por más de que vos seas un cinturón negro, no hay una situación donde vos entres en un lugar y digas, yo soy lo más grande que hay, yo soy lo mejor. Siempre hay alguien que sabe más, siempre hay alguien que te puede enseñar, pero si no tenés la apertura para esa experiencia o ese aprendizaje, y digamos que te vas a quedar, ¿verdad? Y indefectiblemente te va a frustrar. Entonces, eh, quieras o no, solamente con esa visión ya hay un cierto nivel de conciencia versus el decir, no, yo tengo una carrera y voy a llegar hasta ahí y todo muy mecánico, ¿verdad? La otra cuestión y que considero todavía más profunda y relacionada con lo que mencionas es una que se llama Ikigai, que básicamente es, si tuviese que traducir, es propósito. O sea, es encontrar los puntos donde eh, eh, yo soy muy o me gusta mucho esto que hago. Bueno, ¿me pueden pagar por eso? ¿O, o, o tiene valor como para que yo pueda mínimamente cubrir lo que consumo? Sí, ok, bueno. ¿Tiene relevancia para la sociedad, para los demás? ¿O es algo que se queda muy conmigo no, no, si tiene relevancia para los demás, se van caminando hacia un propósito sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y finalmente tiene que ser algo que es lo que amo o lo que me apasiona hacer, ¿verdad? O sea, básicamente, y ahí vos te encontrás casi con el 95% de las personas, ¿verdad? Tanto el que te dice, no, yo soy muy bueno haciendo esto, soy muy bueno, pero no está apasionado, no ve el impacto en los demás o le paga muy poco. Entonces, es un propósito, sí, un propósito, pero es sostenible, eso ya es debatible, ¿verdad? O de repente es una vocación que le remunera muy bien y del cual es muy bueno y que tiene impacto, pero no es apasionado por lo que hace. Siempre va a tener una arista que va a quedar como corto y va a generar algún tipo de situación donde no se va a sentir pleno. Entonces los japoneses son muy insistentes con eso. Cuando uno encuentra ese propósito que yo considero que es una búsqueda esencial y que te permite poner en contraste justamente el sistema de creencias, vamos a llamarle eh, consecuencia o conciencia o el título que uno le quiera poner, tus objetivos comienzan a ser muchísimo más claros. Porque vos puedes decir, mi propósito es este, y realmente coincide con todas esas aristas que mencionábamos ahora. Lo que yo estoy haciendo, esta decisión que yo estoy tomando, ¿me acerca más a ese propósito o me aleja? ¿Realmente necesito tener el último reloj de lujo para que la gente de alguna manera me respete? ¿O es suficiente con el trabajo que yo hago, con mi personalidad? ¿O hay otras cosas que están detrás que estoy tratando de cubrir con esos impulsos, ¿verdad? Entonces, para mí, esos dos conceptos literalmente me cambiaron la vida y considero de que para nada le puedo decir tampoco que es la fórmula mágica a nadie, ni ánimos didácticos, ¿verdad? Lo único que yo busco es comentar lo que me ha funcionado y lo que siento de que tiene una lógica y animar a la gente de que de último por lo menos averigüe y si le resuena, genial, ¿verdad? Y si no, bueno, cada uno tendrá sus formas, pero definitivamente es, creo yo, el camino, ¿verdad? Perfecto. Una última pregunta, que es algo que siempre hacemos en el podcast, es que el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente invitado, Qué bueno. sin contexto, sin nada. Entonces te voy a hacer la pregunta, después tenés que dejar uno para el siguiente. La pregunta que dejó Pau fue, ¿qué estás posponiendo? Uf, me tocó una psicóloga, ¿verdad? Te Pues, toca una psicóloga.
Se nota que hay bastante, ¿verdad? Bastante para adentro ahí. Eh, yo creo que posponer normalmente en el día a día se le dice tirar para adelante. Muchas veces, si uno lo escucha así directamente, parece como algo negativo, como algo que lo tendría que estar haciendo ahora, ¿verdad? Pero justamente mucho de esto, mucha de esta planificación, de esta observancia, tiene que ver con que no puedo hacer todo ahora mismo. No lo voy a poder hacer. Eh, si tuviese que hablar de algo que estoy posponiendo en el buen sentido, sería una cuestión personal, ¿verdad? Sería una cuestión familiar. Me encantaría tener una familia. Lo estoy posponiendo porque quizás todavía no se han dado la situación para que así sea, pero bueno, estamos ahí y ojalá que se dé, ¿verdad? Porque es parte de mi propósito. Me encantaría tener una familia, hijos, lo que tenga que ser, ¿verdad? Eso es algo que lo estoy posponiendo en el buen sentido, así que espero haber podido responder si era eso el tono. Es totalmente personal, así No. que depende de cada uno, no hay respuesta correcta o incorrecta. ¿Qué pregunta le puedes dejar al siguiente invitado? Puede ser de cualquier tipo, cualquier índole. No. Eh, yo creo que algo que a mí me hace, o que yo suelo hacer bastante para poder conocerle a una persona o que transparenta es em, quién es su héroe. ¿Quién es? ¿Verdad? Excelente pregunta. ¿Quién es? ¿Verdad? Buenísimo, Marcelo. De vuelta, te quiero agradecer muchísimo por estar Gracias a acá. vos, Dani. Realmente muy lindo espacio. Estoy muy contento de poder estar acá. Yo contento de seguir con este espacio. La verdad que me entusiasma mucho, aprendo mucho. Gracias a personas como vos que bien quieren venir a sentarse acá. Así que, gracias. Gracias, gracias.